Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Graciosi, soy docente, compositor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Artes, y hoy estamos iniciando la segunda charla en la cocina de la composición musical. En este caso, como invitado, está Osvaldo Budón, que actualmente trabaja en Montevideo, Uruguay, allá en la universidad, pero es un compositor argentino, entrerriano, proveniente de la ciudad de Concordia. Vamos a hablar sobre su obra Tablaturas Espaciales, sobre la forma de construcción y de pensamiento de dicha obra. Así que bueno, damos inicio a esta charla y primero lo dejamos a Osvaldo para que se presente. Aquí Osvaldo Budón, estoy en la ciudad de la Costa, en el Uruguay, y estoy presentándome para comenzar un intercambio con mi colega Diego Graciosi, que gentilmente me ha invitado a su serie La cocina de la composición musical para hablar de algunos trabajos míos. Bueno, en principio, como te nombraba tu obra, que empecé de hecho a escribir algunas observaciones iniciales y a desarrollar, que es un trabajo que por ahí no está terminado porque no es un enfoque, es un enfoque diferente de análisis que empecé a otro tipo de obras, ¿no? Que uno dice, bueno, voy a analizar determinada obra, tomo la partitura, una partitura tradicional y se enfoca en diferentes parámetros. Cuando me encontré con tu obra, como decía, me encontré con una cuestión visual importantísima, como toda música siempre también es visual, que esto lo comparto siempre con Luis Menacho, que es compositor de acá de La Plata, Sí, claro. y decimos, bueno, tu obra tiene un fuerte arraigo con lo visual, obviamente con lo sonoro, y después empecé a ver a través de la intención que propones en toda la puesta con las guitarras, también la cuestión de movilidad de los intérpretes y cómo también influye en lo visual todos los que están interpretando la obra y además el público. Entonces, yo pregunto, ¿cómo surge la idea? Primero, ¿cómo surgieron las 55 guitarras? ¿No? Creo que es la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno, tratando de esquivar la pregunta común, ¿cómo surge la idea de la obra? Todo esto, ¿no? ¿Cuál es el motor inicial que deriva en tantas cosas que fui nombrando? ¿No? Sí, algunas cosas las tengo muy claras en cuanto al origen de cómo se me ocurre a mí, digamos, las primeras ideas que después me llevan a desarrollarla en esta composición. Otras cosas seguramente pasaron sin que yo me haya dado cuenta. Pero de las cosas que tengo identificadas, primero, eh, es una idea que empieza a formarse cuando yo estoy trabajando con un colectivo de músicos aquí en Montevideo, un colectivo que se llamó Proyecto Aves Errantes, eh, y trabajamos 3 o 4 años, hicimos distintos proyectos. Era verdaderamente un colectivo, era mucha gente, en total éramos 30 o 40. Y, y había un interés en explorar situaciones siempre dentro de la música contemporánea, siempre dentro de la experimentación, situaciones en las que pudieran participar músicos de distintos recorridos y de distintas experiencias, de algún modo, ¿no? O sea, donde podrían convivir músicos con una formación completa y con, en fin, con experiencia profesional, etcétera, y de repente otros músicos que estaban más en formación, que tenían menos experiencia, pero que sí tenían el interés y, bueno, la curiosidad por involucrarse en los caminos de la música contemporánea. Habíamos hecho un proyecto que se llamó Material, Estructura, Método, que fue una música de 4 horas que se hizo en el marco
de una exposición llamada Frecuencia y Sonido, Espacio y Frecuencia, que se hizo aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, organizado por un escultor alemán que vive aquí, se llama Lukas Kuhne, y había en esa exposición todo el museo estaba ocupado por distintas esculturas sonoras, eso era lo que había. Entonces nos invitaron a nosotros, a mí y a las aves errantes, para que hiciéramos algo para ese espacio y para esas fuentes sonoras. Y nosotros entonces respondimos con una música que, como te decía, se desplegaba durante 4 horas y que estaba pautada de punta a punta, pero que incluía una cantidad de elementos que estaban abiertos, digamos. Algunos elementos de indeterminación. En particular permitía que los músicos se fueran y volvieran. Porque esto se hizo durante 3 días seguidos y bueno, 4 horas, en 4 horas la gente en general tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, tiene que ir a llevar a sus hijos al colegio, en fin, cosas. El público se renueva. Acá. Sí, el público se renueva y los músicos también. Así los músicos también, claro. Fue una experiencia para mí fundacional, es decir, apareció la dimensión de una música que de alguna manera interactuaba con la cotidianidad de la existencia. Claro. Y que estaba desplegada, digamos, en una espacialidad amplia, en muchos metros cuadrados y en 2 pisos diferentes del museo, y etcétera, etcétera. Entonces había una cantidad de músicos tocando simultáneamente y de acuerdo a un plan coordinado en distintos lugares. Y bueno, y eso era la identidad de la música, digamos, esta coexistencia de espacios, esta coexistencia de temporalidades locales que estaban integradas a una temporalidad más grande. Entonces aparecía esta especie de idea de libertad y autodeterminación de los músicos y de los pequeños grupos de músicos que estaban en distintos lugares, y todo eso estaba de alguna manera coordinado con un concepto estructural más grande. Claro. Eso para mí fue una experiencia que verdaderamente me puso a pensar en cosas que hasta ese entonces no había pensado demasiado. Y un poco en la resonancia de eso, estamos hablando del año 2006, en la resonancia de eso se me ocurrieron, bueno, ¿qué voy a hacer ahora después? ¿Cómo le doy continuidad a este tipo de experiencia, a este tipo de música con estas características que tengo ganas de explorar? Y ahí aparecieron las guitarras, como idea, y la guitarra en movimiento como idea, la guitarra que pudiera pendular, la guitarra multiplicada y ocupando el espacio de acuerdo, en fin, a un determinado plano, una determinada lógica, y de alguna manera recuperar eso de una multiplicidad de músicos desperdigados en el espacio y operando con un cierto grado de autonomía y de libertad cada uno de ellos, sin que esto quede por fuera de una idea general, unas pautas generales, claro, que estarían escritas, digamos, ¿no? Entonces, ahí apareció la idea de las guitarras, la microtonalidad vino junto con eso. Después, ahí hablabas de libertad, ¿no? En un momento, ¿no? En cuanto a los intérpretes, si bien que la partitura marca acciones, ¿no? Una partitura siempre acciones, pero en sí tu obra está marcando acciones bien precisas, dónde tocar, cómo tiene que estar afinado, cómo uno tiene que estar posicionado y en qué lugar las guitarras, pero cada intérprete tiene un movimiento y una acción, una manera de moverse distinta. Yo no sé si una vez que estabas ensayando, porque hablando del video específico de Berlín, ¿no? Que está en YouTube para ver,
si vos interactuaste con los intérpretes en cuanto a lo que tenía que ver con el movimiento y el tipo de gestualidad, si eso influía, porque obviamente en lo visual y lo sonoro uno está escuchando y viendo, hay intérpretes que se mueven con una sutileza casi inamovibles y otros que están como bailando, y me parece fantástica esa multiplicidad, y no sé si vos tuviste que ver también en eso, cuando se estaba haciendo la obra. Sutileza casi inamovibles y otros que están como bailando, y me parece fantástica esa multiplicidad, y no sé si vos tuviste que ver también en eso, cuando se estaba haciendo la obra. Sí, es interesante lo que decís. Comparto plenamente. Viste que los músicos que participan son 11 músicos, y cada músico tiene 5 guitarras. Tiene un set de 5 guitarras. De las 5 guitarras hay 4 que están colgando desde el techo, que están suspendidas en el aire, en fin, con un cierto diseño de distribución, y hay una que está contra el piso parada en un atril de guitarra. Y, o sea, necesariamente durante la ejecución de la pieza, que dura 56 minutos, hay que cambiar de guitarra, hay que tocar esta, hay que tocar aquella. A veces hay que descolgar una de las que está colgada en el techo y hay que tocarla de la manera tradicional, es decir, sin, es decir, tocando como toca un guitarrista tradicionalmente, y después volver a colgarla. Es decir, hay una cuestión de movimiento que es imprescindible. Sin esos movimientos no se puede tocar lo que la música requiere, digamos. Pero yo no di ninguna instrucción específica sobre cómo tenían que ser los desplazamientos o cómo tenían que ser los movimientos. Pasó que espontáneamente los músicos fueron poniendo un poco de la personalidad de cada uno. En fin, algunos manejaron una economía mínima de movimientos, y otros decididamente estaban ahí en el borde de empezar a bailar. Sí, bueno, hay por lo menos uno de ellos, por lo menos uno que lo recuerdo ahora con mucha claridad, que se sabía la música casi de memoria. Se la había estudiado así verdaderamente con mucho detalle, y eso le permitió una gran libertad de movimientos, y entonces lo ves moverse. Sí, sí. Se ve la soltura en muchos, sí, totalmente. Seguro, sí. Me pareció muy interesante. La resultante es distinta. Aparte, la manera de la filmación ayuda mucho también con lo sonoro. Después, pregunto por qué surge a la hora de observar todas las indicaciones que hay. ¿Cómo es el pensamiento de las indicaciones, de todas las tablaturas que pones, y también cómo surge bien lo microtonal, ¿no? No como para hacer una teoría grande, pero cómo son esas decisiones que vos fuiste tomando, por qué unas sí, por qué unas no? Yo estaba analizando los cents que habías elegido y cómo están entre un cuarto y un octavo, y esas milésimas que se van poniendo. Cómo surge, ¿no?, ese material particular, y lo mismo lo de las tablaturas. Sí. Yo creo que hay componentes bastante parejos de un trabajo teórico riguroso y después un trabajo de exploración muy libre del material. Claro. Dentro de los aspectos de trabajo más rigurosamente organizado está justamente la construcción de la afinación de cada guitarra dentro de un repertorio total que yo había decidido. Yo había decidido lo siguiente: desde la nota más aguda, estamos hablando de cuerdas al aire solamente, Bien. Estamos hablando solamente de cuerdas al aire, desde la nota más aguda de alguna de las guitarras, que eran 55, desde la nota más aguda, que creo que es un do,
si no recuerdo mal, un do con alguna inflexión microtonal, eh, el do de la primera cuerda en el octavo traste sería alrededor de ahí, ¿no? Que la tenía como cuerda al aire porque usaba capotastos también, ¿no? Usaba Claro, transportes, entonces me quedaba como las guitarras transportadas. Desde esa nota hasta la más grave, que era, creo que un do sostenido en la sexta cuerda, un do sostenido con una escordatura de una claro, tercera, más o menos, que en ese espacio de alturas, en ese registro, hubiera un continuo de doceavos de tono. claro. Es decir, que entre la afinación de las cuerdas al aire de todas las guitarras, yo pudiera tener todas las notas, Mm, desde la más grave hacia la más aguda, con intervalos, con una distancia de doceavos de tono entre, digamos, las notas que van formando la escala. Eso fue muy racional y muy riguroso. Entonces, parte del trabajo fue cómo lograr ir afinando las cuerdas al aire de las guitarras para ir completando todas las notas de esa escala que yo claro. quería, y que cada guitarra tuviera una afinación que fuera distinta de las otras. Mm, O sea, que ninguna guitarra fuera una transposición de ninguna de las otras, es decir, que tuviera una identidad de contenido de altura al hacer sonar sus cuerdas al aire. mm. Entonces eso fue así, tenía Sí, las dificultades de un ejercicio de contrapunto, por así claro, decirlo. tal cual, sí, sí, sí. Tiene una Este, lógica muy sí, rigurosa, como vos decís, tal cual. para esto hubo una cantidad de decisiones eh, para ampliar un poco la paleta de posibilidades. Por ejemplo, reencordar las guitarras. Claro, Algunas guitarras tienen las cuerdas estándar, digamos, una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una claro. sexta, pero hay muchas otras combinaciones donde algunas guitarras tienen solamente, por ejemplo, segundas y quintas cuerdas. Claro. Algunas guitarras tienen exclusivamente primeras cuerdas, como esta que tengo acá, que te voy a mostrar. Esta es la mía, la llevé a Berlín y todavía tiene las cuerdas y la afinación. Extraordinario, claro, Esta guitarra tiene 6 primeras cuerdas claro. y están afinadas, bueno, ahí, ahora no te lo sé decir de memoria, pero son todos esos pequeños intervalos, eh, ninguno de ellos asimilable al semitono temperado, digamos. Porque te dije la parte, el componente, digamos, estricto, ¿no? Claro, De procedimiento riguroso. Bueno, ese elemento, esa parte de planear la afinación total y de cada una de las guitarras, como dijimos, tuvo esas características. Y después, bueno, en un momento nunca tuve las 55 guitarras en mi casa. sí, me imagino. En mi casa, en la casa de Berlín. Pero sí tuve muchas. ¿Viste? Tuve, no sé, 10 o 12 o 15 en algún momento. Claro, Y las afiné siguiendo algunos de los modelos que yo había construido y las tenía dando vueltas por la casa. Entonces parte de mi trabajo de composición era agarrar una y empezar a tocar. claro. Y tocaba y tocaba y tocaba y encontraba cosas que me gustaban y las escribía. Y eso lo hice todos los días durante semanas. Eh, pero eso no tenía un plan. El único rigor que tenía era que lo tenía que hacer todos los días. Fue digamos, un plan improvisatorio que me permitió vincularme con estas guitarras reinventadas, si uno quiere, ir conociéndolas y encontrando qué cosas había en la afinación de cada una, que a mí me parecía que
estaba bueno usar después en la música. Entonces ahí tenés la parte del rigor del procedimiento y después la parte de la exploración libre de eso. Volviendo a la cuestión del material, ¿no? Hablamos de la cuestión de alturas, yo pensaba en la cuestión de la duración, ¿no? Del ritmo en particular. ¿Cómo fue pensado? Si es que es algún aspecto que fue pensado, porque duracionalmente el gráfico que vos tenés entre todos los 11 instrumentistas y los 55 minutos, cómo está armado y la gráfica y cómo eso se va transformando por las determinadas acciones con lo que me habías enviado, me parecía fantástico, es como un gráfico de la estructura formal. ¿Sí? Hay como dos momentos sonoros grandes que se van transformando, ¿no? Hay un momento fuerte de cambio de ejecución, de cambio de densidad y de tímbrica, pero cómo fue pensado lo temporal, no solamente por la figura rítmica, porque no podemos hablar específicamente de eso, ¿no? Sino de las duraciones, del tiempo, de cuánto tenían que durar determinadas acciones, cuándo tenía que ser determinado cambio, si es que fue pensado, ¿no? Más de la duración. Como vos decís, digamos, el detalle rítmico es una cosa que en realidad no está determinado con mucha precisión. Lo que hay es mayor o menor cantidad de actividad, Claro. ¿no? Entonces hay una variación de la densidad cronométrica, podríamos decirle, cuántas notas, cuántos ataques, cuántos eventos hay en el tiempo. Es más bien eso que la medida exacta de si tiene que durar esto 1 segundo y lo otro 2 segundos, etc. Lo que sí está estructurado son los tramos, las macroduraciones de las distintas acciones, digamos, ¿no? Como hay una paleta de posibilidades de producción sonora que incluyen, por supuesto, tocar la guitarra de manera tradicional, pero también en la paleta de producción sonora teníamos arcos de violonchelo, que algunas guitarras usaban Sí. en algunos momentos. Teníamos lo que yo denominé el efecto armónica de vidrio, que es frotar una guitarra con un algodón embebido en alcohol. Ah, sí. Y que da unos sonidos muy agudos, que son bastante misteriosos, y se puede calcular bastante bien cuál es la altura, digamos, pero aquí Claro. la altura no era lo más importante. En general son muy agudos y permiten algún tipo también de libertad rítmica. Uno puede hacer notas más largas, otras más cortas, pero bueno, había distintos tipos de percusión de la guitarra. Hay unos momentos en que el encordado se toca como si fuera un berimbau, con un palito de madera sobre las cuerdas, y mientras la otra mano hace digitaciones sobre el diapasón. Hay frotado de la guitarra con una baqueta Super Bowl, entonces hay como un efecto rugido de león, Sí. en fin. Y después están las guitarras tocadas como si fueran arpas, ¿no? Es decir, están las guitarras suspendidas en el espacio y uno va tocando las cuerdas al aire como si fuera una especie de arpa desarticulada, ¿no? Espacializada. Entonces, cada una de estas acciones tiene un determinado tiempo. Entonces, músico, guitarrista número 3, vamos a decir, bueno, empieza durante 1 minuto y medio produciendo este tipo de sonidos, y después pasa a otro tipo de producción, y después pasa, en fin, hay a veces cosas que retornan o cosas que pasan una única vez, y dentro de cada tramo que se medía en minutos o fracciones de minutos, hay una serie de instrucciones, digamos, que orientan cómo debe realizarse el detalle, pero sobre todo hay instrucciones verbales. Claro.
a instrucciones verbales. Haga esto durante tanto tiempo y algunas otras expresiones verbales que tienden en fin, a focalizar, un poco a comunicar con mayor precisión cuál es el resultado sonoro que se espera. Pero, bueno, la partitura verbal tiene la ventaja de ser muy directa y muy, en fin, capaz de ser decodificada inmediatamente, digamos, o muy rápidamente. Pero bueno, el detalle del momento por momento retiene una cierta libertad y eso queda en las manos de cada uno de los ejecutantes. Todos tienen una temporalidad que es única, o sea, que es central, que es para todos, claro. Y eso era, cada uno tenía un cronómetro. Claro. Justo te iba a preguntar eso, si se respetaba rigurosamente lo temporal. Sí, claro. Sí. Cada uno tenía un cronómetro y el cronómetro estaba arriba de la mesita que tenían con los distintos implementos, con las baquetas, con los arcos, con las demás cosas, y eso se iba siguiendo rigurosamente. Sí. En todo caso. Dos cosas importantes. Yo aspiraba a que la música pudiera escucharse con independencia del espacio y de lo visual. Es decir, que hubiera una escucha posible, que fuera, escuchás la grabación y escuchás los 56 minutos de la música y el desarrollo de lo sonoro durante esos 56 minutos te va llevando de una cosa a la otra con una lógica exclusivamente sonora. Esa era una aspiración, yo quería que fuera así. Y tal vez, espero que no sea contradictorio con lo otro, porque lo otro también es muy importante, y lo otro tiene que ver con la espacialidad, interviene de una manera importantísima, digamos. Claro. Lo espacial es muy fuerte. Y tengo que reconocer que yo me di cuenta yo recién me di cuenta de las dimensiones de eso cuando vi todas las guitarras colgadas en la iglesia. Claro. Digamos, lo visual nunca fue mi fuerte, yo no tengo experiencias ni en la pintura, ni en el dibujo, ni en la escultura, ni en nada de eso. Y creo que mi imaginación visual es bastante limitada, digamos. Pero me imaginaba que iba a haber un resultado que iba a tener interés, ¿no? Con ocupar el espacio de esta manera, con las 55 guitarras. Aparte, un espacio arquitectónico que también tiene su propia identidad y de alguna manera hace su aporte, ¿no? Pero bueno, cuando 55 guitarras colgadas ahí en la semana que estuvimos haciendo los ensayos en la iglesia, dije, a la flauta, esto quedó bien, ¿viste? Pero no quiero tomar demasiado crédito por habérmelo imaginado yo, porque hay algunas cosas que yo decidí, que yo estaba buscando, y hay cosas que pasaron un poco como consecuencia de lo que yo estaba buscando, pero yo no había previsto todo. Bueno, eso forma parte también del hacer. Toda la dimensión visual, verdaderamente, por suerte, las sorpresas que me llevé fueron sorpresas agradables, todo fue a favor, digamos. Claro. Entonces, está eso, y está el hecho de que los músicos están, en fin, distribuidos en un espacio amplio, y que el espacio está diseñado como para que haya unos recorridos que el público puede hacer. Entonces el público puede visitar la obra de alguna manera como si fuera una exposición, digámosle así. O sea, tú podés caminar alrededor del espacio, dirigirte hacia el centro del espacio, acercarte a algún músico en particular,
alejarte de todo y tomar una perspectiva general fundida en la reverb de la iglesia, o podías elegir quedarte quieto durante los 56 minutos y escuchar desde un único punto, pero creo que nadie lo hizo, todo el mundo anduvo caminando, y esa especie de perspectiva móvil de la escucha, bueno, construye digamos, una continuidad sonora que puede llegar a ser muy, pero muy distinto a lo que uno puede escuchar si escucha solamente la grabación, Claro, desde un único punto claro, que registra todas las guitarras al mismo tiempo y tú la escuchás como una pieza de concierto, digamos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que hay más de una, creo que hay más de una posibilidad de escucha, y me gustaría que haya una posibilidad, que la música soporte ser escuchada como una pieza de concierto, en una grabación de audio y nada más. Claro, Eh, pero en particular, digamos, la apuesta y el riesgo, en todo caso el riesgo que a mí me parecía que yo estaba tomando era apostar a que esos recorridos individuales de quienes asistían al concierto, bueno, habilitaran una cantidad de escuchas diferentes, cada una moldeada por, en fin, cómo quisiera desplazarse cada persona, y cuál fuera el recorrido de cada uno. Bueno, soy yo el que te agradece nuevamente. Fue muy, muy grato este intercambio contigo. Este, y a mí me hizo volver a pensar en esta música con alguna perspectiva ya, porque ya pasaron algunos años desde entonces, y me gustó mucho intercambiar contigo, que obviamente te tomaste el trabajo de ir a escucharla con mucho detalle y de formarte una opinión crítica sobre cómo funcionaban las cosas y la naturaleza de la música, así que para mí también ha sido enriquecedor. Y bueno, celebro que estés haciendo esta serie de encuentros, y adelante, y bueno, nos veremos en persona, espero que seguramente. más temprano que tarde.